Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos hablando con Arturo Espinosa Silis sobre las funciones y responsabilidades del INE ante la reforma judicial. Acompáñenme. Arturo, bienvenido a este espacio Abogacía Trabajando. Un gusto tenerte nuevamente en este programa. Y el día de hoy para conversar, aparte de todo este tema que por supuesto ha estado y va a seguir durante largos meses en el tintero, concretamente el tema electoral y la función del INE con las elecciones de los jueces, juezas, magistrados, etcétera, etcétera. En ese sentido, Arturo, entiendo por supuesto que bueno, ya todos los posibles candidatos pues se postularon. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por invitarme a platicar. A ver, acaban de cerrar las convocatorias, es decir, este plazo para que quienes buscaran, aspiraran a ser jueces, magistrados, ministros, lo que sea, se inscribieran, concluyeron, se registraron entre los tres poderes poco más de 30,000 personas. Un dato importante, hay que acordarnos que te podías registrar en los tres al mismo tiempo. Entonces, pues probablemente muchos de estos registros están repetidos entre uno y otro. También un dato importante que a mí me parece que es fundamental, los requisitos no eran los mismos, o más bien el proceso de evaluación no era el mismo. Me parece que el del judicial era el que es un poco más estricto, había exámenes, había criterios muy desmenuzados. El del legislativo, el ejecutivo eran un poco más abiertos, digámoslo de esta manera. En el judicial se registra un poquito más de 3,000 personas, en cambio en el legislativo poco más de 11,000 y en el ejecutivo poco más de 18,000 personas. ¿Qué sigue? Ahora viene una chamba muy importante. A mí me parece que esta es una de las etapas fundamentales para que esta elección salga más o menos bien. Es decir, viene la depuración de los perfiles que van a estar en la boleta. En primer lugar, los comités de evaluación tienen que revisar primero quiénes cumplen los requisitos. Esa es una cuestión básica, quiénes cumplen los requisitos, el mínimo de experiencia, el que sean todos abogados y abogadas y demás. Y aquí lo digo un poco porque en los tiempos en los que estamos esto puede ser preocupante, ¿no? O sea, a lo mejor si no tienen los suficientes al rato nos dicen, bueno, pues un veterinario también puede ser juez, o a lo mejor te dicen un químico también puede ser juez. Entonces, esto es importante, ¿no? Tienen que cumplir los requisitos. Y después de cumplir estos requisitos, de acuerdo con la metodología que estableció cada poder en su convocatoria, harán una depuración de quiénes son los mejores perfiles. Y deben de entregar una lista de todos los que consideren los mejores perfiles. Para de ahí vienen las tómbolas. Ahora sí, las insaculaciones, en donde para cada cargo van a sacar sus listas que tienen que completar. Recordemos, para magistrados del Tribunal Electoral, integrantes del Tribunal Disciplinario y ministros de la Corte, 9 perfiles. Y para jueces y magistrados, jueces de distrito y magistrados de circuito, 6 perfiles, que son los que vamos a ver en la boleta, y ya se integrarán 2 propuestos por cada poder. ¿Cómo llegamos a esto? Es mediante la tómbola, pero ahorita viene el proceso en el que el comité de evaluación de cada poder tiene que hacer esta depuración de todos los que no cumplen con los criterios y que no pasan la evaluación que harán, que me parece que es algo muy relevante y que yo creo que hay que estar observando porque se necesita una máxima transparencia, máxima publicidad en esta etapa para que podamos ir viendo cuáles son los criterios que van a seguir y cómo lo van a estar haciendo. Y nos das por supuesto este número, esta cifra que entiendo además, digamos, es de los ciudadanos de a pie que tienen este interés. Pero ¿qué pasa con los del pase directo? Por ejemplo, entiendo que por ahí, no sé, la ministra Yasmín Esquivel ya dijo que sí, levantó la mano. Ella no pasa ni por tómbola, ni por revisiones, ni nada, va directo a la boleta, ¿cierto? Así es. A ver, aquí, y esto es lo difícil o lo muy difícil de este proceso. Como vamos sin reglas, entonces todo se va un poco improvisando a la mera hora. O sea, hay varios supuestos. Que los que decidieron optar porque
quienes ocupaban el cargo y decidieron optar por ir a la elección, se supone que tienen un pase directo en la boleta. Pero hay otros que, por ejemplo, ya estaban designados, pero no tienen adscripción, estaban esperando adscripción. Con ellos no se sabe qué va a pasar, por ejemplo, ¿no? Había otros que tenían el cargo, pero estaban de licencia en otro cargo. Sabemos que el Poder Judicial a veces eres juez o magistrado de circuito y el Consejo de la Judicatura te da una licencia para irte a un cargo dentro del Consejo de la Judicatura o dentro de la misma Suprema Corte o algún cargo ahí en el Poder. Tampoco se dice qué va a pasar con ellos, porque realmente sí tenían sus puestos, pero estaban de licencia en otro cargo. Entonces, hay que ir viendo, por eso te digo que hay que estar muy atento a cómo va siendo este proceso de depuración de perfiles y cómo se van integrando las listas finales que vamos a tener en la boleta, ¿no? Porque en ese caso, pues hay que verlo. Y aquí, paralelamente, Rodrigo, va otra parte muy importante. Toda la organización que tiene que estar haciendo el INE paralelamente, hay que acordarnos que el INE hace unos días, me parece que fue 21 de noviembre por ahí, retomó la elección. Y lo que dijo es, bueno, ya aunque hay algunas suspensiones, la Sala Superior ya nos dijo que tenemos que seguir adelante, no podemos seguir esperando, entonces nosotros vamos a retomar la elección, pero pues van atrasados 3-4 meses. O sea, ellos debieron de haberla hecho empezado desde septiembre. Nuevamente toda esta incertidumbre, todas estas reglas que van cambiando, y llegaron las suspensiones. El INE frenó actividades. Además de que frenó actividades, yo creo que tampoco sabía muy bien qué tenía que hacer, porque es algo, yo lo digo muchas veces y parece un poco repetitivo. Es una elección novedosa en nuestro país. Nunca en México hemos elegido jueces, pero es una elección inédita en el mundo. También. ¿Por qué inédita? Porque cuando se debatía la reforma, varios decían, no, es que ve a Estados Unidos, ya elige jueces menores a algunos estados. Ve a Japón, también. No, a ver, en Japón el sistema es a los ministros de la Corte o a los magistrados de última instancia los ratifican en un proceso ciudadano de ratificación, no de nombramiento. Ve Bolivia, bueno, sí, pero en Bolivia son solo cinco órganos, ¿ve? Nosotros vamos por toda la judicatura, el 100% de los cargos. Eso nunca ha pasado en ningún país, no, nunca se ha hecho. Y además, paralelamente a eso, hay que recordar, por ejemplo, el próximo año que va a haber elecciones, Durango y Veracruz renuevan ayuntamientos, entonces ahí te van a entregar las boletas de los ayuntamientos más las boletas de los jueces. Y hasta ahorita ya hay 3 estados que dijeron que van a elecciones en 2025, también judiciales. Entonces te van a entregar además las boletas de los jueces locales y seguramente en los próximos días se irán sumando más. Entonces estamos realmente ante una situación inédita, nunca antes vista, y no puedes ni siquiera voltearle a copiar al vecino, oye, a ver cómo le está haciendo, porque el vecino nunca lo ha hecho, y todo este trabajo pues lo tiene que estar elaborando. Por ejemplo, algo muy sencillo, la boleta electoral. En una elección, yo he distinguido, ¿no? Estas son elecciones judiciales, las otras son elecciones políticas, porque son cargos políticos, digámoslo, por mencionarlo de alguna manera. En una elección política, ahorita, en estas alturas, a lo mejor no sabemos los nombres de los candidatos que van a estar en la boleta, pero ya tenemos el diseño de la boleta va a ser así. Ahorita no hay ni diseño de boleta porque no saben justo ni cuántos ni cuáles. ¿Qué pasa si en algún circuito no se juntan los 6 mínimos que tienen que tener? ¿No? Si tú haces cuentas rápidamente y la Corte tiene poco más de 3,000 registros, se necesitan 5,379 candidaturas. La Corte no va a completar todos sus lugares. Se pueden llenar con lugares que ponga el Ejecutivo y el Legislativo. Eso no está contemplado en la ley. O sea, la ley no lo dice. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Justamente la lista para la Corte, ¿cómo será? Los 9 que propongan 3, 3 y 3 y las 3 ministras que van en el pase directo, o estas van a estar dentro de los otros. Tampoco está regulado a profundidad toda esta situación. Entonces el INE tampoco puede tener un diseño claro porque no sabe si va a ser una lista así o una lista así o una lista así y cuántos va a ser. Nada más te doy un dato. Por ejemplo, en la Ciudad de México se renuevan 64 jueces de distrito y 104 magistrados de circuito. ¿Te van a dar una boleta por cada uno? Sí. Entonces te van a dar ahí como una carpeta así, así o parte. Van a meter en la misma boleta, yo diría, lo que se hace en otros países, listas.
Entonces, más o menos nuestro cálculo es que se podrían hacer por cada boleta, una boleta más grande, 10 listas, de 9 o de 6 según sea el caso. Pero entonces en ese caso, imagínate, en la Ciudad de México solo de cargos federales te estarían entregando hasta 23 boletas. Podría ser, porque hay otro reto que tienen, la geografía electoral y la geografía judicial. Hay cargos, y esto ya lo define el INE, que son muy sencillos. Los ministros o ministras de la Corte, pues esos son cargos nacionales, se van a elegir en todo el país. Los magistrados del Tribunal Electoral, que van 2, esos también son muy sencillos, se van a elegir en todo el país. Los de las salas regionales del Tribunal Electoral, pues esos se eligen por circunscripción, entonces hay 5 circunscripciones en el país. Los magistrados y jueces. La Ciudad de México es un distrito judicial, un circuito judicial, es el más grande de todos. Pero como nosotros elegimos diputados por distrito y elegimos diputados y alcaldes por alcaldía. Aquí no puedes, ¿cómo vas a elegir un juez por distrito? ¿Cómo vas a elegir un juez por alcaldía? O sea, lo sabemos muy bien. Tú no llegas al juzgado y este es el juez que conoce lo de Benito Juárez, este es el que conoce los asuntos de la Ciudad de México, ese es su jurisdicción. Entonces, pues nos tendrían que entregar 23 boletas. Creo que todos estos retos que trae la elección son muy importantes y independientemente del proceso de evaluación que están llevando a cabo los 3 poderes, viene también el proceso de organización de la elección que está llevando a cabo el INE y el cual sin duda también es una situación inédita. Y esto simplemente nos da este panorama de lo complejo, de lo apresurado también, por supuesto, por querer sacar el tema de la reforma, lo que tú dices, dejaron por fuera muchas cuestiones de qué va a pasar con determinados cargos actuales que están, ya lo decías tú, en licencia o no, etcétera. Muchas cuestiones que no quedan claras por esta rapidez con la que todo lo quisieron hacer y que ya incluso pues han tenido medio que salir con fe de ratas y con distintas cuestiones porque todo está tan atropellado que sí, ha salido así. En este sentido, el INE, tal cual, sin duda le viene una chamba gigante, primera vez también concuerdo contigo, y encima de todo, a ver, el INE pidió ya, y corrígeme aquí Arturo, sí, una prórroga por este tiempo también perdido, que creo que o ya la frenaron o la van a frenar, según yo, la prórroga que habían solicitado. Por tanto, la elección va a ser sí o sí en junio, según entiendo. Y 2, el tema de presupuesto. El INE había pedido, si no me equivoco, 13,000 millones de pesos. Alrededor de 13,000. Y también dijeron que no, que porque es demasiado y la austeridad. ¿Qué nos puedes decir de estos 2 rubros? A ver, son 2 temas muy importantes y son 2 temas que están pendientes de definirse. Por un lado, la cuestión presupuestal. El INE solicitó, nuevamente, como dices, a ver, la reforma se publica el 15 de septiembre y le ordenan al INE que a los 7 días siguientes tiene que declarar el inicio del proceso electoral. Es una locura, o sea, apenas estás empezando a leer la reforma, a ver exactamente cómo quedó y te dicen, organiza ya la primera elección. Oye, vamos a dejar un lapso. Por ejemplo, en Bolivia que se hizo algo así, la reforma fue de 2009 y la elección fue en 2011. Se dejó un periodo para, oye, a ver cómo nos vamos a organizar. Claro. Simplemente lo que te decía, la geografía electoral. La geografía electoral no se revisa y no se hace durante la elección, se hace años previos. Y de manera que para la elección, pues ya sabes exactamente cómo están los distritos y cómo se componen y cómo va a funcionar. Entonces, al INE, en estas prisas, en este escaso tiempo, el INE no tenía presupuestado una elección de este tamaño. Tenía que primero entender qué necesidades iba a tener para la elección. Este tema de la documentación electoral, las boletas, las actas para contar los votos y para que se tienen que llenar el día de la jornada electoral, que es en donde queda la fotografía de lo que pasó en esa casilla. Los materiales, las urnas, las mamparas, por ejemplo, el INE tiene unas mamparas diseñadas, pero si te dan una boleta que es más grande, como presumiblemente va a ser, probablemente no quepa en esas mamparas, entonces tienes que diseñar mamparas específicas. ¿Cómo vas a instalar las casillas? Digamos, tiene sus propias particularidades esta elección, que no es lo que se ha visto en las elecciones políticas, como decía. Entonces, el INE primero tenía que entender estas necesidades, tenía que determinar cuánto le iba a costar llevar a cabo este proceso y solicitar su presupuesto. Desde luego, además, si quería empezar este año, es decir, 2024,
pues no iba a poder porque no tenía presupuesto para empezar. Oye, hay que empezar a hacer gastos. Pues ¿de dónde saco? Aparte vengo saliendo de una elección federal, presidencial, que me costó muchísimo dinero. Desde luego no tengo ahí el guardadito por si acaso hay otra. Porque aparte, pues cada año le recortan el presupuesto. Entonces, el INE lo primero que tiene que hacer es presupuestar. Mucho se habló de cuánto costaría esto y siempre el parámetro fue al menos costaría lo que una elección presidencial, porque es una elección nacional la que se tiene que hacer, al menos. Una elección presidencial cuesta alrededor de 9,000 millones de pesos, como la que tuvimos este 2024. El INE ya envió su propuesta de presupuesto al Congreso de la Unión, es de 13,000 millones de pesos. Mira, si es mucho, pues sí es mucho dinero, pero si es lo necesario o no, eso el INE lo debe saber, es la autoridad especializada. A mí se me hace algo razonable, nuevamente teniendo el parámetro de que la elección presidencial es de 9,000 millones de pesos aproximadamente, porque aquí se tienen que hacer muchas cosas nuevas y muchas cosas desde cero que no se tienen. Ya lo envió, la respuesta tanto del Ejecutivo como del Legislativo es mucho dinero. No tenemos ese dinero, lo tienes que recortar. El INE dijo que iba a hacer una revisión, pero ya sabemos qué ha pasado cuando ocurren estos recortes así. Esto impacta en la calidad de las elecciones. Ya nos pasó en la consulta popular, ya nos pasó en la revocación de mandato. Para que todos podamos salir a votar y tengamos garantizado nuestro derecho al voto de manera universal, como establece la Constitución, los tratados internacionales, se requieren alrededor de 170,000 casillas. Si no tienes el dinero suficiente, va a pasar lo que en la revocación de mandato, en la consulta popular. Vamos a instalar la mitad de las casillas. ¿Por qué? Porque es para lo que alcanza. Pues queremos una elección para lo que alcanza o queremos una elección pues bien hecha. Si ya nos metimos en esto, hay que hacer una elección bien hecha con estándares democráticos. Y el otro punto es el tiempo. El INE lo que le dijo es, a ver, entre la precipitación de organizar el proceso inmediatamente, las suspensiones que pues a mí me ponen entre la espada y la pared, porque pues yo tengo que acatar las órdenes judiciales, ¿no? Son la orden de un juzgador, yo las tengo que acatar. Y todo lo que se tiene que crear y las incertidumbres que hay, porque hay muchas cosas que no son claras, necesito más tiempo y pidió una prórroga de 90 días. Ya también el Ejecutivo dijo que no cree que sea necesaria, pero que se iba a revisar en el Legislativo y hemos visto que los consejeros, las consejeras están en pláticas un poco para eso. Entonces tenemos además esta incertidumbre, si el INE va a tener suficiencia presupuestal y si le van a aceptar o no le van a aceptar las prórrogas. Si le aceptan las prórrogas, creo que es un pequeño respiro para el INE para poder organizar esta elección con más tiempo y con más calma. Si no le aceptan la prórroga, creo que el INE va a contrarreloj y además con mucha presión de lo que va a pasar. No, y que si la aceptan, además tendrían que modificar textos. Tendrían que modificar la Constitución, desde luego, porque se dice, ya pasó. En la pandemia ya pasó que movieron una elección. En la pandemia había elecciones locales y es la primera vez en México en muchos años que se modifica la fecha de una elección. Fue ahí un acuerdo de la autoridad electoral, se validó. Se puede hacer, ya está un poco el camino, ahí sí ya está un poco el camino marcado, pero sí es importante. Por ejemplo, este tema de los tiempos, las boletas electorales, nuevamente porque es algo que no hemos pensado. Se ha calculado que se tienen que imprimir, imagínate, si tú tienes que imprimir en un estado pequeño como Aguascalientes, se calcula que se tienen que imprimir 16 millones de boletas electorales para ese estado. Aguascalientes nunca ha impreso, Aguascalientes para una elección política imprime 1 millón y cacho de boletas, más o menos. Ahí se tienen que imprimir 16 millones. No hay ni capacidad para imprimir esa cantidad de boletas, porque aparte tienen que estar X tiempo antes. Los tiempos no dan, las boletas tienen que estar definidas, ya después no puede haber cambios. Ese tipo de cosas que son logísticas, que son operativas, se tienen que prever y tienes que establecer cuántas boletas, quién las va a imprimir, si da tiempo a imprimirlas, porque aparte pues nuestra ley exige que sean con unas boletas con unas ciertas medidas de seguridad. Exactamente. Entonces, pues bueno, son parte de los retos que yo creo que va a tener el INE y que ahorita está viendo cómo le hace, pero está a la espera de este tema de la prórroga y del presupuesto. Sí, definitivamente. ¿Qué otras actividades tiene el INE de aquí a la elección? Por ejemplo, otra de las actividades fundamentales es, hay dos que me llaman mucho la atención. Una es, como tú sabes, el INE tiene la administración de los tiempos de radio y televisión. Y para esta elección, como
quienes busquen uno de estos No cargos está judiciales, permitido, ¿sí? sí pueden usar los tiempos de radio y televisión, pero no pueden recibir ni recursos públicos ni recursos privados. O sea, no pueden recibir financiamiento. Hay que ver cómo lo van a hacer, y el INE además los tiene que fiscalizar. Yo no sé cómo las ministras piensan hacer una campaña sin recursos. El simple hecho, lo que estamos viendo ahorita, que ya están recorriendo todo el país, pues cuesta, ¿no? Sí, grande. Pero no podrían hacer eso, no podrían hacerlo. Claro. Ahora, en el tema de tiempos de radio y televisión, el INE tendría que darle tiempo a todos los aspirantes. Nuevamente, haciendo un ejercicio a partir de la Ciudad de México, considerando el número de cargos que se juegan en la Ciudad de México y el número de aspirantes que habría, usando el 100% de los tiempos del Estado de radio y televisión, a cada aspirante le tocarían 2.5 segundos en la elección. Nosotros ya hicimos un ejercicio en la oficina, no te da tiempo ni de decir tu nombre completo, o a lo mejor dices tu nombre completo, pero ya no dices el cargo al que vas. Hay que ver el INE qué va a hacer con eso, porque darle 2.5 segundos a un candidato pues no funciona. Como funcionan las elecciones políticas, el tiempo es de los partidos políticos y ellos ya deciden si se lo dan a un candidato, a otro, si en un spot aparecen varios candidatos. Aquí no puede ser eso porque no hay partidos, entonces lo mismo que le den a uno le tienen que dar a otro. Ese es un tema. El otro es el tema de la capacitación. Como todos tú sabes y todos sabemos en este país, nosotros tenemos un modelo de casillas en el que quien te recibe la votación y quien los cuenta son los ciudadanos y las ciudadanas. Hay que tocarles la puerta para decirte, oye, mira, te tocó, saliste sorteado, vas a ser funcionario de casilla. Primero hay que ver si aceptan o no aceptan. Y después hay que capacitarlos. Pero para capacitarlos a ellos, primero tienen que contratar el INE a capacitadores y supervisores electorales y capacitarlos. Yo me pongo a pensar, ¿cómo vas a contabilizar una elección de este tipo? Sí, Tienes que crear, o sea, esa es de las cosas que tienen que crear de cero. ¿Cómo cuentas una de las otras elecciones? Pues ya tienes los manuales de capacitación, nada más hay que actualizarlo, oye, a ver, necesita esta actualización, esta mejora, pero ya tienes todo hecho. Aquí lo tienes que hacer de cero. Imagínate ese día que tienes las boletas, va para magistrado de circuito laboral, administrativo. A ver, que no se te crucen los votos, porque aparte son nombres. Oye, estos dos nombres son igualitos, ¿cuál será la diferencia? Imagínate lo que va a ser contar todos esos votos y tú le tienes que explicar a la gente, o sea, el INE tiene que capacitar primero a sus funcionarios que van a salir a capacitar a los que van a estar contando los votos. Correcto. Eso es un reto enorme, 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 que yo honestamente no sé cómo lo van a hacer. O sea, el primer reto que tienen es, uno, contratar a todos los capacitadores y supervisores electorales. Suena fácil, pero por ejemplo en las elecciones de 2023-2024 una de las cosas que vimos es que renunciaban rápidamente. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. Porque pues como le recortaron presupuesto al INE, su sueldo fue más bajo. Entonces salir a caminar 8 o 10 horas al día tocando puertas y demás, pues no todo el mundo le entraba al rayo del sol por temas de seguridad, por temas de falta de equipos. El INE entregó tarde ciertos equipos, chalecos, celulares y demás, nuevamente porque el presupuesto no estaba. Y esto fueron para las elecciones federales, presidenciales. O la otra es después completar a los funcionarios de casilla, que también en muchos lados cuesta mucho trabajo porque la gente no quiere participar. Claro. Ahora, te recuerdo que así como con esta reforma hay muchos que están de acuerdo porque apoyan al gobierno y al oficialismo, hay muchos que no están de acuerdo. Entonces seguramente habrá muchos que les toque y digan, así como salen con mucho gusto el día de las elecciones políticas, aquí digan, no me interesa participar en este tipo de ejercicio, como ya vimos la polémica que se armó para inscribirse y demás. Entonces, por ejemplo, esos son otros de los retos que va a tener el INE, que va a tener las autoridades electorales, y después además en algunos casos pues va a tener que hacer esto mismo en coordinación con las locales para las elecciones locales. Entonces sí les representa. Y por último, el último reto que creo que es muy grande, digo, dentro de los muchos que tiene, te diría dos más. Uno es el tema de la promoción de la participación ciudadana. Hay que explicarle a la gente qué vamos a hacer. Nosotros, porque somos abogados y lo entendemos y llevamos en este tema mucho tiempo, incluso, y nos ha costado trabajo entenderlo, hay que leerlo una vez y entender y qué va a pasar. Yo no estoy seguro si los ciudadanos, las ciudadanas tengan tan claro qué implican estas elecciones, qué hace un juez, cuál es la diferencia entre un juez y un magistrado, qué hacen los ministros, qué van a hacer.
todo eso se tiene que explicar para que la gente quiera salir a participar, porque una parte muy importante de la legitimación de las elecciones es que haya una suficiente participación. Nuevamente, si regresamos al ejemplo de la consulta popular o la revocación de mandato y nuestra participación es del 20%, pues va a ser una elección descafeinada en todos los sentidos, hasta con un desaire muy grande de la ciudadanía. Y finalmente, el tema de fiscalización. Yo creo que es importante. Uno de los riesgos que se ha advertido con este tipo de elecciones es la injerencia de intereses ajenos, digamos, intereses económicos sobre todo, el crimen organizado o también grandes empresarios. También sabemos que parte de lo que se ha hablado es estos grandes litigios tributarios o litigios muy importantes seguro para muchas empresas, y el cómo blindar para que estos intereses económicos no sean un factor en la elección y no sean lo que acabe determinando el resultado, sobre todo en algunas regiones y más. El INE tendrá que hacer una labor de fiscalización, pero nuevamente, en las elecciones políticas los responsables de fiscalización son los partidos políticos, los partidos tienen sus áreas, los candidatos les mandan su reporte, aquí, y entonces se vuelve, digamos, sencillo, entre comillas, para el INE porque tiene que lidiar con 7 sujetos obligados, cada partido político. Aquí va a tener que lidiar con miles de sujetos obligados, porque los sujetos obligados van a ser directamente cada aspirante. Y yo no sé si muchos de ellos entiendan qué implica y qué representa la fiscalización. Entonces, creo que estos son algunos de los retos importantes que tendrá el INE, Rodrigo, entre muchos otros que seguramente van a ir surgiendo, claro, porque hay cosas que, como te digo, como vamos sobre la marcha construyendo, que se van a ir advirtiendo de momento. Sí, ese es el tema central, el que todo va dándose pues entre la marcha y marchas forzadas y toda esta parte. Nos están quedando 2 minutos, Arturo. Jornada electoral. Entiendo que usualmente en cualquier jornada pues tienes un horario de apertura de casillas y uno de cierre. Para esta elección entiendo que hay de apertura, pero pues no hay de cierre, o cuánto tiempo va a tardar el INE en dar el resultado. A ver, aquí hay... la jornada electoral se va a regir como las elecciones políticas, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hay que ver si te da tiempo de votar, digamos, ante una participación similar a la elección como 2024, las filas, porque pues llenar tantas boletas, buscar los nombres, marcarlos, va a ser más tardado. Ese es un punto. Se ha planteado la posibilidad de voto adelantado en algunas cosas. Yo creo que estamos aquí por ver varias cosas. Pero ¿cómo va a dar a conocer los resultados? Eso va a ser muy interesante, porque ni se prevé y no hay posibilidad de un PREP, yo no lo veo, mucho menos de un conteo rápido. Las encuestas de salida, a lo mejor podría haber para ministros de la Corte y ya, pero no veo mucho más. Entonces creo que aquí tienen un reto, como te decía, desde cómo contar los votos, pero después cómo ir dando a conocer los resultados. Son muchos juzgados, son muchos tribunales, son materias distintas. Digamos, la combinación de posibilidades es tan amplia que eso, desde el conteo de votos, va a tomar mucho tiempo, y después para poder procesar esos resultados y darlos a conocer también. Y yo creo que habrá un margen de error importante, insisto, involuntario, entre el desconocimiento, entre la novedad, entre la complejidad. Yo creo que puede haber un margen de error bastante importante, que sea involuntario, pero que va a ser real. Pues Arturo, vayamos viendo cómo se desarrolla, por supuesto, todo este tema, como tú dices, en la marcha, a ver qué más viene en estos meses. Y pues agradecerte el que hayas estado aquí para explicar, sobre todo con este detalle, que vaya a quedar un poco más claro a todos cómo va a operar, qué vamos a votar, qué funciones y qué responsabilidades tiene el INE, y no solo eso, sino los retos, como bien comentas. No, pues con muchísimo gusto, Rodrigo, y creo que sí es importante que estemos dándole seguimiento a lo que va pasando y cómo se va llevando a cabo, ¿no? Ya las elecciones son una realidad. Así es. Ahora pues hay que atenderlas y hay que observarlas y hay que darles mucho seguimiento muy puntual. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, Arturo, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio más de Abogacía Trabajando. Me parece que Arturo aborda perfectamente todos estos retos que le vienen al INE. Definitivamente una chamba gigante con muchísimas aristas que pueden salir. Ya lo explicaba Arturo sobre todo este proceso que no está realmente escrito. Sobre la marcha veamos cómo se van dando las cosas. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.